Y volvemos a meternos con uno de los temas del día en nuestra región y es este quiebre absoluto que parece haberse producido entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano con el durísimo mensaje que ayer publicaba Trump contra Petro, tratándolo de líder narco, planteando que Estados Unidos va a suspender todas las ayudas a Colombia y hasta incluso amenazando con algún ataque contra el narcotráfico en territorio colombiano. De todo esto vamos a darnos el lujo de conversar con una figura central, me parece, para conversar en este momento y tener su visión, porque fue vicepresidenta, porque fue canciller de la República, porque fue también ministra de Defensa con una larga trayectoria, pero porque además es alguien que venía advirtiendo, al ver la deriva que estaba teniendo el gobierno de Petro, en la importancia de que hubiera canales alternativos, diplomáticos, paralelos a los del gobierno, para justamente tratar de mantener a flote las relaciones binacionales. Me estoy refiriendo a Marta Lucía Ramírez. ¿Cómo le va, Marta? Un placer saludarla acá, Darío Misraji. Muy buenos días, Darío. Mil gracias por esa presentación y pues bueno, muy preocupada. Me va a mí bien, pero al país le está yendo muy mal, desafortunadamente. A ver, ¿qué sensaciones tiene a partir de lo que vio, de lo que ha sido, por un lado, ese mensaje tan duro por parte de Donald Trump y también la respuesta que ha mostrado el presidente Petro frente a ese mensaje? Bueno, yo creo, Darío, que esta es la crónica de un desastre anunciado, porque realmente el presidente de Colombia tiene ya muchos meses de estar en una actitud provocadora, desafiante, camorrera, como se dice coloquialmente, contra el presidente de Estados Unidos, contra el pueblo norteamericano. Y esa no es la manera de conducir las relaciones exteriores de un país, esa no es más la manera de defender los intereses estratégicos de Colombia. A Colombia le interesa trabajar de la mano con democracias que defienden los mismos valores que nosotros, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la inversión privada que genere empleos, el bienestar del pueblo, precisamente combatiendo el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia. De tal manera que el presidente de los colombianos resolvió ponerse del lado de los malos y no del lado de la defensa de los intereses nacionales de Colombia. Esto es muy malo y es realmente lo que decía la crónica de un desastre anunciado, porque el desastre se veía venir. Sabíamos que Estados Unidos estaba frenándose para evitar una reacción que afectara a los colombianos. La reacción la habían tenido directa contra el presidente, señalando sus equivocaciones, sus afirmaciones totalmente inaceptables, pero no le han puesto ninguna sanción a Colombia. Esta vez parece que ya esto rebasó la copa del presidente Trump y ahora entonces anuncia restricciones para Colombia en la cooperación, en el acceso a ese mercado. Esto es muy grave para los colombianos. Esto que usted señala, Marta, es importante porque es importante que lo entiendan los colombianos, sobre todo. Lo que usted está planteando es, cuando dice, acá esto se veía venir, Petro fue subiendo la apuesta una y otra vez en sus amenazas a Trump y su desafío a Trump. Estados Unidos venía mostrando bastante restricción en la forma de responder. O sea, lo que usted está planteando es, esto es buscado porque el presidente entiende que esto a él lo puede beneficiar políticamente a pesar de que daña a Colombia. Así es, la verdad, Darío. Yo escribí una columna para el periódico El Tiempo hoy, la titulé diciendo la conflagración se inició acá y se inició deliberadamente. No tengo la más mínima duda que esto ha sido deliberado por parte del presidente de Colombia. Es que a quién se le ocurre, por Dios, ir a Estados Unidos a promover una rebelión de las fuerzas militares de Estados Unidos contra el presidente de los Estados Unidos. ¿A quién se le ocurre decirle al ministro de Defensa de Colombia que dirija al ejército colombiano a la frontera para defender a los militares venezolanos ante cualquier acción de Estados Unidos, sabiendo que los militares venezolanos en su mayoría están hoy calificados como parte de ese cartel de los soles, al cual Estados Unidos tiene identificado con el narcotráfico durante ya varios años, por los cuales se están ofreciendo una recompensa bastante grande? Entonces, por eso estoy diciendo, acá el presidente de Colombia ha resuelto colocarse del lado
de una dictadura que ha robado elecciones, que ha violado los derechos humanos, que viene conectando con el narcotráfico y desafortunadamente, pues esto tiene consecuencias hoy para Colombia, para los exportadores de flores, los exportadores de confecciones, los exportadores de café. Todas estas son sectores donde emplean sobre todo mujeres cabeza de familia, mujeres de estratos socioeconómicos muy bajos, cuyo ingreso familiar depende del trabajo de ellas. Y si no hay exportaciones a Estados Unidos, no va a haber ingreso para millones de familias colombianas. De tal manera que yo también hago una reflexión, Darío, y esto es una reflexión que hago con todo el amor por toda América Latina, que está viendo hoy la confusión, el caos, muchas veces el desgobierno, la incertidumbre hacia el futuro en materia económica, en materia de progreso social. Y esa reflexión que hago va orientada a que lamentablemente el narcotráfico ha penetrado a todas nuestras sociedades. En unos casos hemos visto una acción clara, contundente de los gobiernos para enfrentar ese flagelo, pero en otros casos hemos visto actitudes tolerantes, actitudes pasivas, sociedades tolerantes y pasivas con el narcotráfico. Darío, eso no es aceptable porque el narcotráfico nos está acabando las libertades, nos está acabando la democracia, está infiltrando las sociedades a través de corrupción. Lo único que trae el narcotráfico, y se lo decimos porque es que Colombia lamentablemente lo ha sufrido ya por 50 años, lo único que trae el narcotráfico es violencia, es destrucción, es corrupción, es deterioro de la sociedad, es pérdida de valores. Luego tenemos que unirnos y enfrentar ese flagelo, porque hoy, por ejemplo, ese tren de Aragua tiene tentáculos por toda la región, hasta en Estados Unidos. Hoy todas estas uniones entre las FARC, el ELN, los del Clan del Golfo, el Tren de Aragua, conforman una mafia transnacional muy poderosa, que no solamente está dedicada al narcotráfico, sino también al delito más infame que puede haber, como es el tráfico de personas, el tráfico de seres humanos para dedicarlos al abuso sexual. Están dedicados al tráfico de mercancías, el contrabando que acaba con la producción en nuestros países y acaba con los empleos en nuestros países, están dedicados al tráfico de minerales en forma ilícita. Entonces, América Latina tiene que reaccionar, la sociedad, los gremios económicos, los sectores de la sociedad civil, obviamente los poderes públicos, la justicia, las instituciones tienen que fortalecer todas las herramientas para luchar contra este flagelo, fortalecer la cooperación internacional en materia de justicia, fortalecer la cooperación en fronteras para evitar este tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y poder liberar a América Latina de esta amenaza que está amenazando seriamente nuestras posibilidades de futuro. Marta, usted, más allá de su vasta experiencia diplomática, fue ministra de Defensa y fue ministra de Defensa de un gobierno que probablemente haya sido el gobierno que más avanzó en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra el crimen organizado en Colombia en las últimas décadas. Desde esa perspectiva, ¿cómo entiende, cómo ve lo que ha sido la política de defensa y la política frente al narcotráfico del gobierno de Petro, que ayer Trump calificó directamente como líder narco? La política del gobierno de Gustavo Petro ha sido pésima, ha sido inexistente en contra del narcotráfico. ¿Cómo podemos explicar nosotros, por Dios, que durante su gobierno hemos tenido un incremento de hectáreas sembradas en coca de 150.000 a 250.000 en diciembre del año 23? Porque ese es el último informe oficial que existe. Cuando salga el informe del 24, seguramente vamos a ver que a diciembre del 24 esto pudo haber aumentado a cerca de 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas es una barbaridad porque 300.000 hectáreas sirven para producir algo así como 3.000 toneladas de cocaína pura, que esto vale miles de millones de dólares en el mercado internacional. Entonces, no ha hecho absolutamente nada para erradicar las matas de coca, no ha hecho absolutamente nada para lograr una sustitución inteligente de los cultivos de coca. Y ese es mi llamado y mi advertencia a toda América Latina. Así como la coca
florece y se produce en Colombia, también puede florecer y producirse en otros países de la región. Y hay que estar atentos a eso, porque cuando ya se siembra una mata de coca, después viene una expansión incontrolada de ese cultivo. Entonces, la sustitución inteligente supone analizar cuáles son los productos que podrían sustituir definitivamente la coca. Y en Colombia hay muchos productos: el café, el cacao, el coco, la palma, los frutales, la producción hortícola. Podríamos tener producción de proteína animal en granja. Todo esto se podría hacer en esas 300.000 hectáreas que desafortunadamente por la inacción del gobierno se han llenado de coca, y tenemos unas fuerzas militares paralizadas prácticamente porque durante 2 años y medio el gobierno de Petro les dijo que no podían actuar frente a esos carteles, que la prioridad de él era la paz total. La paz total de él es sentarse a la mesa con criminales, inclusive con criminales que están en las cárceles, con los paramilitares que regresaron a Colombia después de pagar varios años de prisión en Estados Unidos, y su paz total es sentarse con criminales a ver cómo va a acordar el futuro de Colombia. Y eso es inaceptable, porque el futuro de Colombia es el de un país decente, el de un país sujeto a la ley, es el futuro de 52 millones de personas buenas, dignas. Y si tenemos 100.000 en todos esos criminales, eso es mucho. Entonces no puede venir a decidirnos el futuro de 52 millones de personas con la escala de valores de los criminales y narcotraficantes. Entonces yo realmente creo que desafortunadamente todo esto que ha pasado estaba advertido. Lamentablemente el presidente no se toma la molestia de leer nada de lo que uno dice. Nosotros tuvimos un foro en el periódico El Tiempo hace apenas una semana, y tanto el exministro Fernando Cepeda como yo advertimos que la política de la administración Trump en materia de narcotráfico subió a otro nivel, que hay una resolución que presentó el gobierno de Trump ante el Congreso de Estados Unidos, de acuerdo con la sección 1230 del año fiscal del 24, donde señala que los esfuerzos de Estados Unidos trabajando en cooperación con otros países, respetando siempre el imperio de la ley, es una política que ha fracasado, porque ha aumentado el consumo de estupefacientes, porque han aumentado los carteles que están involucrados en el tráfico de drogas, y han aumentado todos estos grupos criminales que se han vuelto cada vez más sofisticados en su operación, que tienen cada vez más plata, que están cada vez más armados, y que por eso han logrado cada vez más impunidad. Y por eso en esa declaración el presidente Trump dice: bajo mi responsabilidad les declaro la guerra, y Estados Unidos los considerará terroristas que amenazan la seguridad nacional. Entonces esto fue una declaratoria muy grave hace 15 días, y nuestro presidente, a pesar de eso, continúa toda clase de diatribas contra el gobierno de los Estados Unidos, y pues ahí estamos viendo las consecuencias. Marta, Vea, sí. no, quisiera sencillamente una última pregunta. En 7 meses hay elecciones en Colombia. En 7 meses hay elecciones en Colombia. Estamos a 7 meses y algunos días más de lo que van a ser las elecciones presidenciales en Colombia. Con eso en mente, quisiera realizar una pregunta doble. Una, ¿teme que pueda haber grupos que ya algunos han dicho haber operado en la elección pasada para beneficiar a Petro, que puedan operar ahora con más fuerza para beneficiar a una candidatura del oficialismo? Segunda pregunta, ¿qué tiene que hacer la oposición para evitar que pase lo que pasó en otros países, que cuando esto no se enfrentó, cuando se podía enfrentar, siguió creciendo? Pues mira, acá hay una respuesta también múltiple. Lo primero es que a nosotros sí nos preocupa mucho la interferencia en las elecciones políticas a través de las redes sociales que se manipulan desde Colombia y desde el exterior. Lo hemos visto en varios países, pasó también en Estados Unidos. Entonces sabemos que hoy con las redes sociales tenemos realmente un actor que es muy activo, que no cumple reglas, que no cumple leyes, que no tiene sanciones, pero que manipula e influye muchísimo sobre la opinión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, preocupación, claro, toda la preocupación. ¿Por qué? Porque ya hay varios reportes de la Defensoría del Pueblo, de la propia registraduría, donde dice hay una gran cantidad de municipios donde no hay condiciones adecuadas para la campaña electoral, porque hay violencia, porque hay presencia de todos estos actores armados. Fíjese que hubo un informe
hace unas 2 semanas donde decía que había 600 municipios. Colombia tiene 1.284. 600 municipios es casi la mitad del territorio donde las condiciones no son adecuadas. Después entonces salió el ministro del Interior, descalificó a la defensora del pueblo y bajaron la lista de municipios a prácticamente 200, pero sigue siendo el 25% o algo así del total del territorio colombiano. Eso es totalmente inaceptable. Fíjese usted el contraste. Gustavo Petro se queja de la democracia colombiana, de las instituciones colombianas, del sistema electoral, pero ese sistema electoral fue con el cual nosotros le garantizamos a él que pudiera competir en una campaña presidencial que se ganó, que se la ganó porque hubo un gobierno que fue responsable, el de Iván Duque, actuó, puso fuerza pública en distintos lugares del territorio, combatió el narcotráfico, se aseguró que no hubiera actores armados tratando de influir el voto de los colombianos. Y por eso llegó ese señor a la presidencia hace 4 años, pero él 4 años después deshace todo el esfuerzo y entonces pues ahí tenemos nosotros una amenaza sin duda para eso. Pero también por otro lado, yo creo que este es un momento en donde los distintos actores políticos deben tomar conciencia que acá la única prioridad se llama Colombia y que acá no se trata de vanidades, ni de aspiraciones, ni de derechos. Nadie puede sentir que tiene derecho a llegar a la presidencia ni que su aspiración está primero que la de otros. Acá se necesita un frente unido para asegurarnos que no continúe el desastre que ha provocado Gustavo Petro en Colombia, que no continúe porque hay que hacer muchas cosas. Primero, restablecer la solidez de la economía colombiana que este señor ha desbaratado a punta de un gasto público desbordado, pagándole mediante nómina, mediante contratos de prestación de servicios a todos los seguidores de él. Segundo, tenemos que lograr también fortalecer la seguridad de los colombianos, aumentar el tamaño de la fuerza pública. Este señor disminuyó el tamaño de la fuerza pública y sacó a todos los generales que estaban en el más alto nivel del generalato y que significaban años acumulados de experiencia. Los botó de las fuerzas militares y eso afecta obviamente la capacidad también estratégica en las fuerzas militares. Tercero, afectó la inteligencia del Estado y tiene el aparato de inteligencia controlado en la presidencia de la República por un ex guerrillero del M-19, compañero de andanzas de él, de su época de guerrillero. Imagínense qué inteligencia podemos tener en esas condiciones para defender el Estado de Derecho. Todo esto tenemos que restablecerlo, tenemos que restablecer una verdadera lucha contra la corrupción. Nosotros en el gobierno anterior, y me correspondió liderarlo a mí, sacamos una ley precisamente para que hubiera un sistema de compliance en todo el sector público, igual que el que aplican las grandes corporaciones empresariales en el mundo entero. ¿Por qué? Porque tenemos que tener gente en cada institución dedicada a identificar si hay riesgos de corrupción para poder conjurar esos riesgos. Basta que exista el riesgo para que se requiera una actuación inmediata. Tenemos que restablecer esa lucha contra la corrupción. Tenemos que lograr fortalecer toda la política de desarrollo económico que permita generar empleos. Tenemos que hacer miles de cosas para poder reconstruir este país que este señor lleva 4 años dedicado. Entonces, lo único que cabe es que la gente que es responsable, los verdaderos estadistas, no los oportunistas que están buscando figuración, sino los estadistas en Colombia, estemos unidos para lograr que haya una sola candidatura fuerte, solvente, sólida moralmente, con toda la capacidad y el conocimiento y la experiencia para enfrentar ese candidato del continuismo que ellos están allá preparando y que sabemos que no tendrá ningún límite moral, ético ni legal para tratar de competir y ganar a como dé lugar. El desafío de la democracia colombiana es muy grande para esas elecciones dentro de 7 meses y también para el Congreso, que es en el próximo mes de marzo. Marta Lucía Ramírez, un lujo tenerla. Muchísimas gracias por este tiempo con News. Muchísimo gusto, Darío. Muchos abrazos allá a todo ese pueblo argentino, a todo el pueblo, obviamente, de la audiencia de DirecTV y la reflexión para toda América Latina. Todos debemos trabajar de la mano en esta lucha por el futuro de nuestros hijos, de las generaciones que desde el futuro están gritando para que hagamos algo los que tenemos hoy esta coincidencia en el presente. Todos los que nos encontramos hoy tenemos que hacer algo. Muchas gracias, Darío, y un saludo para todos ustedes. Gracias.